el día de hoy. Sin embargo, la mayor parte de sus avances ha ocurrido durante los últimos 150 años, por lo que me enfocaré en ese periodo. En la historia reciente de la psicología destacan dos hechos. Primero, en el intento por entender la conducta humana se han adoptado muchos enfoques diferentes. Segundo, en comparación con la mayoría de las ciencias, la psicología ha logrado un progreso notable en un tiempo relativamente corto. El conductismo, un enfoque psicológico que inició hace alrededor de 100 años, tuvo una enorme influencia. Su propósito más importante era identificar las clases principales de aprendizaje encontradas en los seres humanos y otras especies. En vista de su importancia histórica, la segunda parte de este capítulo se dedica a dicha corriente. Como señalara Cronbach, 1957, podemos identificar dos disciplinas de la psicología científica. Primero, la mayoría de los psicólogos realizan experimentos de laboratorio y tratan de identificar leyes generales que determinan nuestra conducta. Segundo, otros psicólogos tratan de entender las diferencias individuales, en inteligencia o personalidad, y suelen emplear métodos de correlación. En el último grupo se encuentran psicólogos clínicos que estudian y ofrecen tratamiento a individuos que sufren trastornos mentales. Históricamente, esos dos grupos tendían a estar completamente separados, pero en los tiempos recientes se han dado movimientos afortunados hacia la combinación de ambos enfoques. Empezaré con el enfoque general para hacer luego una breve revisión de algunas de las principales subdivisiones dentro de la psicología, Psicología social, psicología del desarrollo. Por último, revisaré enfoques basados en las diferencias individuales. Uno de los sucesos más importantes en toda la historia de la psicología fue el enfoque conocido como conductismo, que empezó a inicios del siglo XX. La idea central de los conductistas era que la psicología debía esforzarse por ser una ciencia, cosa que, afirmaban, no había sucedido antes. Esta suposición los llevó a investigar el aprendizaje animal y humano enfocándose en lo que llamaron condicionamiento. Su investigación sobre el condicionamiento fue el primer intento sistemático por estudiar la conducta de manera científica. Dada su importancia, buena parte de este capítulo se dedica al condicionamiento. Wilhelm Wundt en 1879, Wilhelm Wundt, 1832-1920, fundó en Leipzig el primer laboratorio de psicología en el mundo. Esto fue importante porque ayudó a identificar a la psicología como una disciplina científica separada de sus orígenes en la filosofía. El establecimiento de este laboratorio llevó a mucha gente a describir a Wundt como el padre de la psicología experimental. Término clave: introspección. Examen y descripción cuidadosas que hace una persona de sus pensamientos y estados mentales conscientes. Wundt asignó mucha importancia a la introspección, el reporte que hace la persona de sus pensamientos conscientes, como una forma de estudiar la mente. En concreto, favorecía la introspección experimental en que los individuos hacían reportes inmediatos de la experiencia consciente en condiciones cuidadosamente controladas. Si bien la introspección suele proporcionar información útil, su alcance es limitado. Por lo general tenemos más conciencia del resultado de nuestros procesos cognitivos que de los procesos mismos. Valentine, 1992. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre del primer presidente afroamericano de Estados Unidos? Imagino que pensó muy rápidamente en el nombre de Barack Obama sin tener idea clara de cómo dio con la respuesta correcta. ¿Cómo contribuyó Wilhelm Wundt al desarrollo de la psicología? En resumen, Wundt fue una figura histórica de enorme influencia en el desarrollo de la psicología. También fue excepcionalmente prolífico, escribió más de 50,000 páginas en distintos libros y artículos. No obstante, su reputación no era buena. Como escribiera William James al respecto, citado en Boring, 1950, p. 346, Wundt pretendía ser un Napoleón del mundo intelectual. Por desgracia, encontraría un Waterloo, ya que fue un Napoleón sin genio y sin idea central. Conductismo. John Watson, 1878-1958, fue un psicólogo muy influyente que jugó un papel destacado en el desarrollo del conductismo. En su opinión, la psicología según la visión de un conductista es una rama experimental, puramente objetiva, de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y control de la conducta. La introspección no es parte esencial de su método. Watson, 1913, p. 176. John Watson, 1878-1958, creía que la psicología debía estudiar la conducta más que los pensamientos y sentimientos. Conductismo. ¿Por qué Watson sostenía que los psicólogos debían enfocarse en la conducta más que en la introspección? La introspección se ve limitada por el hecho de que no estamos al tanto de la mayor parte de los procesos internos que influyen en nuestra conducta. También es limitada por la distorsión, deliberada o no, que en ocasiones está presente en los reportes que hacemos de nuestra experiencia consciente. En contraste, Watson afirmaba que la conducta nos brinda información observable y objetiva.
Otra razón se encuentra en la argumentación de Watson de que el conductista no reconoce línea divisoria entre el hombre y el animal. Watson, 1913, p. 158. Dado que no es posible usar la introspección con otras especies, no queda otra opción más que estudiar su conducta. La idea de Watson, 1913, de que la conducta es objetiva y observable es una exageración, como señalara Popper, 1968, quien durante sus clases decía a sus estudiantes: observen. A lo que ellos contestaban: observar qué. El punto es que nadie observa nunca sin una idea de lo que busca. Término clave: conductismo. Aproximación a la psicología iniciada en Estados Unidos por John Watson, que proponía que los psicólogos debían enfocarse en estímulos y respuestas observables y que el aprendizaje puede ser explicado en términos de los principios del condicionamiento. Existen dos facetas separadas del conductismo. La primera, como ya mencionamos, es su preocupación por los métodos que debía usar la psicología. La segunda tiene que ver con una aproximación teórica que enfatiza las formas simples del aprendizaje, como el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que se revisan en detalle más adelante. La suposición de que nuestra conducta es determinada casi por completo por factores ambientales más que por la herencia es de gran importancia. Como veremos, el fisiólogo ruso Iván Pavlov fue una figura clave. Su famosa investigación sobre la salivación de los perros tuvo una enorme influencia en el desarrollo del conductismo. Evaluación más la idea de que la psicología debe ser una disciplina adecuadamente científica sigue siendo de gran importancia. Más la observación cuidadosa de la conducta es fundamental para la psicología. Más la investigación sobre el condicionamiento clásico y operante basada en el enfoque conductista mejoró considerablemente la comprensión de los procesos involucrados en el aprendizaje humano. Los factores ambientales no son todo lo que importa en la determinación de nuestra conducta. Los factores genéticos suelen jugar un papel significativo, vea los capítulos 3, 17 y 18. Los conductistas restaron importancia a la influencia de factores internos, metas, personalidad, inteligencia, sobre nuestra conducta. El ascenso del conductismo fue menos revolucionario de lo que suele suponerse. De hecho, la psicología ya avanzaba hacia la investigación experimental basada en la observación cuidadosa de la conducta en condiciones controladas. Leahy, 1992. Enfoque cognitivo. ¿Qué es la psicología cognitiva? Es una aproximación que se enfoca en numerosos procesos relacionados con la adquisición, procesamiento y transformación de la información. Entre esos procesos se encuentran la atención, la percepción, la comprensión y producción del lenguaje, el aprendizaje, la memoria, la solución de problemas, la toma de decisiones y el razonamiento. Términos clave: psicología cognitiva. Se interesa en los procesos mentales internos, atención, percepción, aprendizaje, pensamiento, y en cómo influyen esos procesos en nuestra conducta. Neuropsicología cognitiva. Investigación realizada en pacientes con daño cerebral diseñada para mejorar nuestra comprensión de la cognición en individuos sanos. La psicología cognitiva se desarrolló en la década entre 1950 y 1959 debido a una creciente insatisfacción con el enfoque conductista. Es muy difícil entender las capacidades cognitivas como el lenguaje o la solución de problemas desde el enfoque conductista por su énfasis en la conducta observable. Por ejemplo, lo que piensa una persona por lo general no es evidente a partir de su conducta. Lo que se necesita es centrarnos en los procesos mentales internos, que es exactamente lo que hacen los psicólogos cognitivos. El párrafo anterior es una sobresimplificación. Algunos conductistas, en especial Tolman, sostenían que los teóricos debían considerar los procesos internos que intervienen entre los estímulos y las respuestas. Por ejemplo, Tolman enfatizó la idea del mapa cognitivo Tolman, 1948, según la cual incluso las ratas aprenden representaciones espaciales de su entorno. Los psicólogos cognitivos han llevado a cabo sus experimentos principalmente en individuos sanos en condiciones de laboratorio. Sin embargo, a partir de la década entre 1970 y 1979, se dio un incremento notable en la neuropsicología cognitiva. A diferencia de la investigación realizada en el campo de la psicología cognitiva, en la neuropsicología cognitiva los participantes son pacientes con daño cerebral. Sin embargo, el propósito de esta área es mejorar nuestro conocimiento de la cognición en individuos sanos. El siguiente es un ejemplo concreto de la neuropsicología cognitiva en acción, vea el capítulo 22. Hace más de 100 años se propuso la hipótesis de que existe una distinción importante entre la memoria de corto plazo, recordar la información por unos segundos, y la memoria de largo plazo. Neuropsicólogos cognitivos descubrieron que muchos pacientes con daño cerebral, que sufrían una condición conocida como amnesia, tenían daños severos en la memoria de largo plazo, pero su memoria de corto plazo estaba intacta. Lo anterior es una fuerte indicación de que la hipótesis es esencialmente correcta.
No queda claro cómo podemos evaluar los procesos internos y por ende no observables involucrados en la cognición humana. En la década anterior adquirió una notable popularidad el enfoque de la neurociencia cognitiva, en la cual se obtiene evidencia de la actividad cerebral y de la conducta mientras los individuos realizan tareas cognitivas en condiciones experimentales, vea el capítulo 4. Los neurocientíficos cognitivos utilizan sobre todo la técnica de imagenología por resonancia magnética funcional, IRMF, que involucra el uso de un escáner de resonancia magnética funcional que contiene un magneto muy poderoso. Las imágenes obtenidas con esta técnica nos permiten calcular los niveles de activación en varias áreas del cerebro durante la realización de una tarea. En un ejemplo concreto de investigación exitosa en la neurociencia cognitiva, Koslin, 1994, propuso la hipótesis de que la representación visual involucra en su mayor parte los mismos procesos que la percepción visual. Sin embargo, podría argumentarse que la representación visual depende del conocimiento almacenado sobre el aspecto de los objetos y por ende, involucra a procesos diferentes de la percepción visual. La investigación experimental realizada en el campo de la psicología cognitiva no logró proporcionar evidencia definitiva a favor de cualquier punto de vista. Suponga que usamos la resonancia magnética funcional para evaluar la activación de áreas en la parte posterior del cerebro asociadas con las primeras etapas del procesamiento visual. Si la representación visual se asemeja a la percepción visual, podríamos esperar que esas áreas se activaran durante una tarea de representación visual de la misma forma en que lo hacen durante la percepción visual. Sin embargo, si la representación visual depende del conocimiento almacenado, no habría razón para la activación de esas áreas durante la representación visual. Términos clave: neurociencia cognitiva. Aproximación planeada para entender la cognición humana mediante la combinación de la conducta y la actividad cerebral. Imagenología por resonancia magnética funcional, IRMF. Técnica que proporciona información exacta concerniente a la activación de áreas cerebrales mientras se realiza una tarea cognitiva. Koslin y Thompson, 2003, realizaron un metaanálisis basado en numerosos estudios de imagenología por resonancia magnética funcional en el que encontraron que, por lo general, las áreas cerebrales involucradas en el procesamiento visual inicial se activaban durante la representación visual. Esos hallazgos ofrecieron una de las evidencias más sólidas a favor de la postura teórica de Koslin. Evaluación más: el enfoque cognitivo es extremadamente flexible y puede aplicarse casi a cualquier aspecto de la cognición humana. Más el enfoque cognitivo, en especial desde la aparición de la neurociencia cognitiva, ha mejorado considerablemente nuestra comprensión de la cognición humana. Más el enfoque cognitivo ha adquirido gran influencia en otras áreas de la psicología, incluyendo la psicología del desarrollo, la psicología social y la psicología normal. El enfoque cognitivo depende principalmente de la investigación de laboratorio y sus hallazgos pueden carecer de validez ecológica, relevancia para la vida cotidiana. La mayor parte de la investigación en la neurociencia cognitiva revela asociaciones entre la actividad cerebral y la conducta. Dicha evidencia no demuestra que la actividad del cerebro sea necesaria para producir la conducta. Psicología del desarrollo. En la actualidad todo el mundo acepta que es importante estudiar la psicología de la niñez porque es interesante por sí misma y porque nos ayuda a entender el pensamiento y la conducta del adulto. Las teorías psicoanalíticas propuestas por Sigmund Freud, 1856-1939, a inicios del siglo XX, fueron un hito importante en la historia de la psicología del desarrollo. Freud sostenía que solo podíamos entender los orígenes de los trastornos mentales en los adultos considerando sus experiencias en la niñez. Sin embargo, el mayor impulso a la psicología del desarrollo vino de Jean Piaget, 1896-1980, quien dedicó varias décadas a estudiar el desarrollo del pensamiento y la inteligencia durante los años de la niñez. En esencia, sostenía que el desarrollo cognitivo involucra un cambio de lo irracional e ilógico a lo racional y lógico. Piaget revolucionó la forma en que entendemos el desarrollo de las capacidades cognitivas en los niños. No obstante, sus métodos experimentales carecían de un control adecuado y de manera sistemática subestimó las capacidades cognitivas de niños de diferentes edades, vea el capítulo 8. Uno de los logros más notables de los niños pequeños es el rápido desarrollo del lenguaje. ¿Cómo puede explicarse esto? Noam Chomsky, p. Eg. 1965, sostenía que todos nacemos con un dispositivo para la adquisición del lenguaje que da a los niños la capacidad innata para dominarlo. Aunque esta teoría ha sido refutada, vea el capítulo 9, tuvo gran importancia en la historia de la psicología del desarrollo porque fue el primer intento sistemático por explicar el desarrollo del lenguaje. El alcance de la psicología del desarrollo ha crecido considerablemente desde los esfuerzos pioneros de Freud, Piaget y Chomsky. Algunos ejemplos incluyen el desarrollo moral, capítulo 10, y el desarrollo de género, capítulo 11. En términos más generales, con el tiempo se han vuelto mucho más sólidos los vínculos entre la psicología del desarrollo y la psicología cognitiva.
Muchas de las teorías más importantes del desarrollo del lenguaje, el desarrollo moral y el desarrollo de género tienen un sabor muy cognitivo. Jean Piaget. Psicología social. La historia temprana de la psicología social estuvo dominada en gran medida por psicólogos estadounidenses, como Floyd Allport, quien publicó en 1924 un libro muy influyente, Psicología social. Desde nuestra perspectiva actual, lo curioso de este libro es que en realidad su enfoque no es muy social. Buena parte del texto concierne al tema de cómo difiere la conducta de un individuo cuando se encuentra solo en comparación a cuando está en presencia de otros. Por ejemplo, reportó que muchas tareas sencillas se completaban más rápido cuando se realizaban en una situación de grupo y afirmó que esto se debía a la facilitación social. Por consiguiente, no se enfocó en procesos claramente sociales como la dinámica grupal en grupos pequeños. Término clave: validez ecológica. Grado en que los hallazgos de la investigación pueden aplicarse a escenarios cotidianos y generalizarse a otras ubicaciones, momentos y medidas. Podemos ver 6 ecos de este enfoque en la investigación que se realizó más tarde en Estados Unidos. Por ejemplo, Solomon Asch, 1951, llevó a cabo algunos de los estudios más famosos en la historia de la psicología social. En esencia, los individuos solían conformarse a los juicios de otros miembros del grupo incluso si sabían que eran erróneos. En este caso es relevante el hecho de que los participantes no se conocían entre sí, por lo que estaban ausentes muchos de los procesos que se encuentran en grupos de amigos. Los psicólogos sociales europeos reaccionaron contra la atención excesiva que se daba al individuo dentro de la psicología social. Como señalara Noguchi Vaughan, 2005, p. 33, los europeos apostaron por una psicología social más social, lo que se manifestó de varias maneras. Primero, hubo un mayor interés en las relaciones entre grupos, que se hace evidente en la investigación sobre el prejuicio y la discriminación. Vea el capítulo 13. Segundo, la investigación sobre la influencia social empezó a comparar la magnitud de la influencia social sobre un individuo en función de si éste percibía a los miembros del grupo como integrantes de su propio grupo. Vea el capítulo 15. Uno de los cambios más importantes que se han dado en la psicología social en las décadas recientes es la atención creciente que se brinda a la operación de procesos cognitivos en situaciones sociales. Este foco cognitivo puede apreciarse en la investigación sobre la conducta prosocial, capítulo 14, la influencia social, capítulo 15, y la percepción y atracción sociales, capítulo 16. En resumen, los horizontes de la psicología social se han ampliado en el curso de los años en la medida que su enfoque se ha vuelto más genuinamente social y presta más atención a los procesos cognitivos. En caso de estar interesado en la historia de la psicología social, puede encontrar una buena revisión en el trabajo de Vaughan y Ogg, 2014. Diferencias individuales. Aunque la distinción entre enfoques diseñados para generar leyes generales y los propuestos para entender las diferencias individuales es valiosa, no debería considerarse como absoluta. En la práctica, varios enfoques intentan alcanzar ambas metas. Además, como veremos a continuación, puede considerarse que varios enfoques distintos se encaminan a las diferencias individuales. Por ejemplo, todos los psicólogos que estudian la psicología anormal, la inteligencia o la personalidad se centran en las diferencias individuales. No obstante, empezamos con el enfoque biológico, que tuvo una influencia importante en las áreas de la psicología anormal, la inteligencia y la personalidad. Diferencias individuales. El enfoque biológico suele aceptarse que la psicología está vinculada con la biología, incluyendo a disciplinas relacionadas como la fisiología, la bioquímica y la genética. Sin embargo, la relevancia de la biología para la psicología solo se aceptó después de la publicación del libro El origen de las especies, de Charles Darwin. Antes de su publicación en 1859, la mayoría de la gente asumía que solo los seres humanos tenían mente, lo que nos hacía radicalmente diferentes de otras especies. La idea de que los seres humanos habían evolucionado de otras especies significaba que debía revalorarse esta visión exagerada de la importancia de la especie humana. Aunque Darwin no era psicólogo sino biólogo, su teoría de la evolución tuvo 4 efectos importantes en la psicología. Primero, los psicólogos empezaron a desarrollar teorías de la psicología humana a partir de la perspectiva biológica. El psicólogo más famoso que lo hizo fue Sigmund Freud, lo que se revisa en la siguiente sección. Su énfasis en la pulsión sexual en los seres humanos habría sido casi impensable en los días anteriores a Darwin. Charles Darwin, 1809-1882. La teoría de la evolución de Darwin llevó a los psicólogos a enfocarse en las diferencias individuales, las influencias genéticas en la conducta y en la relevancia de la biología para la psicología. Segundo, una implicación de la teoría de la evolución de Darwin fue que el estudio de especies no humanas podría aumentar considerablemente nuestra comprensión de la conducta humana. Esto dio lugar al desarrollo de la psicología comparada, llamada así porque involucra comparar la conducta humana con la de otras especies.
La influencia de Darwin permite explicar por qué los conductistas afirmaban que la investigación realizada en perros, ratas y palomas podía arrojar luz sobre la conducta humana. Tercero, Darwin sostenía que la herencia es importante en el desarrollo de las especies y que los descendientes tienden a parecerse a sus padres. Esas ideas llevaron a los psicólogos a investigar la relativa importancia de la influencia ejercida por la herencia y el ambiente, el debate entre naturaleza y crianza, en la conducta humana. Los estudios de gemelos han sido muy esclarecedores en relación con este importante tema, vea el capítulo 4. Cuarto, Darwin se enfocó en la variación entre los miembros de cualquier especie dada. De acuerdo con su noción de la supervivencia del más apto, la evolución favorece a los individuos mejor equipados para vivir en un ambiente determinado. Esas ideas dieron lugar al interés por las diferencias individuales y al estudio de la inteligencia, capítulo 17, y la personalidad, capítulo 18. También condujeron a la investigación sobre las diferentes estrategias de emparejamiento de hombres y mujeres. En esencia, el enfoque teórico de Darwin sugirió que, para alcanzar mejor la meta de maximizar la cantidad de hijos sobrevivientes, los hombres podían concentrarse en la cantidad de parejas mientras que las mujeres lograrían la misma meta enfocándose en la calidad de las parejas. Stewart Williams y Thomas, 2013, vea el capítulo 16. En resumen, el enfoque biológico influyó de muchas formas en el desarrollo de la psicología. Por ejemplo, la psicología evolutiva, que se enfoca en el impacto de los procesos evolutivos sobre la conducta humana, se basa directamente en las ideas de Darwin. El enfoque biológico tuvo una influencia tan grande que fue necesario omitir aquí muchos ejemplos de la misma. Considere, por ejemplo, el caso de la neurociencia cognitiva, revisada antes, en que la cognición humana se estudia obteniendo información de la actividad cerebral sobre la conducta. La neurociencia cognitiva combina los enfoques cognitivo y biológico. Diferencias individuales. Psicoanálisis y psicología normal. Sigmund Freud, 1856-1939, es el psicólogo más famoso de todos los tiempos. La teoría evolutiva de Darwin tuvo una influencia significativa en su enfoque general. Las teorías de Darwin me atrajeron fuertemente por la esperanza que ofrecían de un extraordinario avance en nuestra comprensión del mundo, citado en Jones, 1981, p. 211. La influencia de Darwin puede verse en el énfasis que hacía Freud en fuerzas biológicas como el instinto de vida, pulsión sexual, y el instinto de muerte. El enfoque psicoanalítico de Freud se basó en la suposición de que los trastornos mentales tienen su origen en factores psicológicos más que físicos. Más específicamente, los conflictos inconscientes no resueltos son de gran importancia en la detonación de trastornos mentales. De esto se desprende que el tratamiento de los trastornos mentales debería ser psicológico, lo que llevó a Freud a desarrollar el psicoanálisis como método de tratamiento. El desarrollo del psicoanálisis de Freud preparó el camino para muchas otras formas de terapia psicológica para los trastornos mentales, vea el capítulo 20. Como resultado, transformó el tratamiento de los trastornos mentales y creó el campo de la psicología normal. En términos más generales, Freud amplió enormemente el ámbito de la psicología. Sostenía que la psicología es relevante para prácticamente toda la conducta humana, mientras que antes de él la atención se concentraba en temas tan limitados como el aprendizaje simple y la asociación de ideas. Diferencias individuales, inteligencia y personalidad. Como se mencionó antes, la inteligencia, vea el capítulo 17, y la personalidad, vea el capítulo 18, son áreas importantes en que se enfatizan las diferencias individuales. Aquí consideraremos brevemente los orígenes históricos de la investigación en ambas áreas. Inteligencia. La investigación sistemática de las diferencias individuales en la inteligencia empezó con Sir Francis Galton, 1822-1911. La publicación de su libro El genio hereditario en 1869 fue un punto de referencia importante en el estudio de las diferencias individuales. En este libro sostenía que la tendencia a que ciertas familias produjeran varios científicos, abogados, escritores destacados, o cualquier cosa que significara genio, era principalmente hereditario. De hecho, podría argumentarse de manera plausible que es probable que los niños nacidos en una familia distinguida tengan ventajas y oportunidades ambientales negadas a la mayoría de los otros niños. Galton, 1876, llevó a cabo el primer estudio formal de gemelos. Su descubrimiento de que los gemelos idénticos son más parecidos en inteligencia que los gemelos fraternos fortaleció su convicción de que la herencia es de crucial importancia en la determinación de las diferencias individuales en la inteligencia. Galton también desarrolló la primera prueba de inteligencia. Sin embargo, dicha prueba se enfocaba en tareas sencillas como el tiempo de reacción y no ofrecía una evaluación adecuada de la inteligencia. A principios del siglo XX los psicólogos empezaron a enfocarse en el problema de cuántos tipos diferentes de inteligencia existen.
En este caso el pionero fue el psicólogo británico Charles Spearman, 1863-1945, quien utilizó una técnica estadística conocida como análisis factorial para abordar este problema. Spearman, 1904. Por lo general, algunos individuos obtenían puntuaciones altas en todas las pruebas que utilizaban, mientras que otros, por lo regular, obtenían puntuaciones bajas. Esto sugería la existencia de un factor general de inteligencia parecido al psi. La investigación posterior confirmó la importancia del factor general, pero también indicó la existencia de factores algo más específicos, p. ej. Capacidad cristalizada, conocimiento almacenado y experiencia, memoria de corto plazo. Francis Galton. Personalidad. La historia de la investigación sobre la personalidad es similar en muchos sentidos a la de la investigación sobre la inteligencia. Por ejemplo, los estudios de gemelos que iniciaron con Neumann y colaboradores, 1937, han jugado un papel importante en la comprensión de las diferencias individuales en la personalidad. Vea el capítulo 18. La evidencia de numerosos estudios realizados a lo largo de los años indica que las diferencias individuales en inteligencia y personalidad dependen en gran medida de factores genéticos. Otra semejanza entre la investigación de la personalidad y la de la inteligencia radica en el uso del análisis factorial para establecer la cantidad y naturaleza de factores involucrados. La investigación inicial fue realizada por Burt, 1915-1940, quien identificó a la emocionalidad general, similar al neuroticismo, y a un factor parecido a la introversión-extroversión como factores principales. La investigación posterior de Eysenck, 1975, y de Costa-Imgrae, 1992, confirmó la importancia de esos factores y ofreció una explicación más exhaustiva al incluir factores adicionales. ¿Cuáles son las semejanzas entre la forma en que se han estudiado la inteligencia y la personalidad? Resumen: en el relato anterior no fue posible hacer justicia a los enfoques basados en las diferencias individuales. La importancia de los factores genéticos es un tema que unifica dichos enfoques, entre los que se encuentra la psicología normal. Existe evidencia convincente de que la mayoría de los trastornos mentales, en especial la esquizofrenia, dependen en parte de factores genéticos. Vea el capítulo 20. Otro tema unificador que cada vez obtiene más reconocimiento es que el estudio de las diferencias individuales puede entenderse mejor considerando las contribuciones hechas por los enfoques cognitivo, social y del desarrollo. Condicionamiento y aprendizaje. Existen muchos tipos de aprendizaje. Por ejemplo, es probable que usted dedique gran parte de su tiempo a aprender información que le permita aprobar sus exámenes. También aprende a resolver problemas difíciles, a pensar en problemas, etc. Los conductistas sostenían que todo el aprendizaje, incluso sus formas complejas, podía entenderse en términos de principios bastante simples. Más específicamente, se concentraban en el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Después de discutir ambos tipos de condicionamiento, pasaremos a otros tipos de aprendizaje ignorados por los conductistas. De particular importancia resulta el aprendizaje por observación, que implica aprender por medio de la observación y luego la imitación de las acciones de otros en situaciones sociales. Condicionamiento clásico. Imagine que va al dentista. Mientras se acuesta en el sillón reclinable empieza a sentirse asustado. ¿Por qué siente miedo antes de que el dentista le haya causado dolor? El entorno y los sonidos del consultorio lo llevan a suponer que en breve sentirá dolor. En otras palabras, ha formado una asociación entre los estímulos neutros del consultorio y los estímulos dolorosos provocados por el taladro. Dichas asociaciones son de crucial importancia en el condicionamiento clásico. En esencia, el temor que el taladro causó en el pasado ahora es disparado por los estímulos neutros del consultorio. Los autores de libros de texto casi siempre se enfocan en ejemplos cotidianos desagradables del condicionamiento clásico. Yo mismo me he sentido culpable por eso. Sin embargo, existen también ejemplos agradables. La mayoría de las personas de edad madura tienen sentimientos especialmente positivos por la música que era popular en su adolescencia. Las asociaciones se establecieron entre la música y los diversos y excitantes tipos de estímulos encontrados en esa etapa. Término clave: condicionamiento clásico. Forma básica de aprendizaje en que respuestas simples, p. ej. Salivación, se asocian con un estímulo nuevo o condicionado, p. ej. Un tono. Hallazgos. El ejemplo más conocido del condicionamiento clásico viene de la investigación de Ivan Pavlov, 1849-1936, en perros. Pavlov empezó su investigación en Rusia hacia finales del siglo XIX, Pavlov, 1897, y esta tuvo un gran impacto en el desarrollo del conductismo en Estados Unidos. Ivan Pavlov. Los perros, y otros animales, salivan cuando se les pone comida en la boca. En términos técnicos, este es un reflejo incondicionado que consiste en una reacción no aprendida, una respuesta incondicionada, a un estímulo, el estímulo incondicionado. En el trabajo de Pavlov, la comida en la boca era el estímulo incondicionado y la salivación era la respuesta incondicionada.
Pavlov entrenó a perros para que salivaran ante otros estímulos que no tenían una asociación natural con la salivación. En varios de sus estudios, presentó un tono, el estímulo de entrenamiento, justo antes de la comida, de modo que el tono señalara que la comida llegaría en breve. Por último, presentó el mismo tono, el estímulo de prueba, por sí solo, sin que fuera seguido de alimento. Los perros salivaron ante el tono. Este ejemplo ilustra un tipo de aprendizaje conocido como reflejo condicionado. Un estímulo previamente neutral, el estímulo condicionado, se asocia con el estímulo incondicionado y la respuesta condicionada, la respuesta aprendida ante el estímulo condicionado. En el ejemplo, el tono es el estímulo condicionado, la vista de la comida es el estímulo incondicionado y la salivación es la respuesta condicionada. Pavlov descubrió varias características del condicionamiento clásico. Un ejemplo es la generalización, es decir, el hallazgo de que la fuerza de la respuesta condicionada, P. La cantidad de salivación, depende de la semejanza entre el estímulo de prueba y el estímulo de entrenamiento previo. Otro ejemplo es la discriminación. Suponga que un determinado tono es empalmado varias veces con la vista de la comida. El perro aprende a salivar ante el tono. Luego se presenta otro tono por sí mismo. Este tono produce una cantidad menor de salivación que el primero gracias a la generalización. Después de eso, el primer tono es empalmado con la comida varias veces más, pero el segundo tono no se empareja nunca con la comida. La salivación aumenta ante el primer tono y disminuye ante el segundo. Es decir, el perro aprende a discriminar entre los dos tonos. Cuando Pavlov presentó varias veces el tono por sí solo, la salivación era cada vez menor. Por consiguiente, la presentación repetida del estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicionado detiene la respuesta condicionada, lo que se conoce como extinción. Términos clave: reflejo incondicionado. Una asociación bien establecida entre un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada. Respuesta incondicionada. Una reacción bien establecida, P. Salivación, a un determinado estímulo incondicionado, P. Comida, en un reflejo incondicionado. Estímulo incondicionado. Un estímulo que produce una respuesta incondicionada bien establecida en un reflejo incondicionado. Reflejo condicionado. Una nueva asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado que produce una respuesta condicionada. Estímulo condicionado. Un estímulo neutral emparejado con un estímulo incondicionado para producir un condicionamiento clásico. Respuesta condicionada. Una nueva respuesta producida como resultado del condicionamiento clásico. Sin embargo, el reflejo condicionado relevante no se pierde ni en el perro ni en ningún otro animal. Los animales que son regresados a la situación experimental después de la extinción producen algo de salivación en respuesta al tono, lo que se conoce como recuperación espontánea. Esto demuestra que en la extinción no se perdió la respuesta salival ante el tono, sino que fue inhibida. Explicación. Predicción. El condicionamiento ocurre porque el estímulo condicionado, P. Un tono, permite al animal predecir que está por presentarse el estímulo incondicionado, P. Comida. Como resultado, el estímulo condicionado produce un efecto, es decir, salivación, similar al producido por la comida en sí. La extinción ocurre cuando el tono deja de predecir la llegada del alimento. Suponga que invertimos el orden de los dos estímulos de modo que el estímulo condicionado siga al incondicionado, es decir, el condicionamiento retroactivo. En esas circunstancias, el estímulo condicionado no puede predecir la llegada del estímulo incondicionado. Como era de esperar, existe poco o ningún condicionamiento retroactivo. Kamin, 1969, demostró que el condicionamiento depende de las expectativas. En un grupo experimental las ratas recibieron el emparejamiento entre una luz y una descarga eléctrica, y aprendieron a reaccionar con temor y evitación cuando la luz se encendía. Las ratas del grupo de control no recibieron entrenamiento. Luego los dos grupos recibieron una serie de ensayos con una combinación de luz y tono seguida por la descarga. Por último, en ambos grupos de animales se presentó solo el tono. El grupo de control respondió al tono solo con temor, no así los animales del grupo experimental. ¿Qué estaba pasando? Los animales del grupo experimental, en un inicio, aprendieron que la luz predecía la descarga, por lo que más tarde ignoraron el hecho de que esta también era anticipada por el tono. Este es el efecto de bloqueo, en que el condicionamiento ante un estímulo, es decir, el tono, fue bloqueado por el condicionamiento previo a un estímulo diferente, es decir, la luz. En contraste, los animales del grupo de control aprendieron que el tono predecía la descarga porque no habían aprendido antes algo diferente. Los procesos de atención son cruciales en el efecto de bloqueo. Los animales prestan poca atención a cualquier estímulo condicionado si otro estímulo condicionado ya predice la llegada del estímulo incondicionado. Shanks, 2010. Términos clave: extinción. La eliminación de una respuesta cuando deja de ser seguida por la recompensa, condicionamiento operante, o cuando el estímulo condicionado no es seguido por el estímulo incondicionado, condicionamiento clásico.
Recuperación espontánea. En el condicionamiento clásico, la reaparición de respuestas al paso del tiempo después de la extinción. Efecto de bloqueo. La ausencia de respuesta condicionada a un estímulo condicionado si otro estímulo condicionado ya predice el inicio del estímulo incondicionado. Explicación. Perspectiva evolutiva. En la mayoría de las investigaciones, la relación entre los estímulos condicionado e incondicionado es arbitraria, un tono emparejado con la vista de alimento. De hecho, de acuerdo con el enfoque típico, cualquier estímulo neutro puede asociarse con cualquier estímulo incondicionado. ¿Qué posibilidad existe de que un animal en su medio natural encuentre a menudo el mismo estímulo condicionado arbitrario inmediatamente antes de un determinado estímulo incondicionado? La respuesta es poca o nula. ¿Qué es lo que ocurre? De acuerdo con la perspectiva evolutiva, Krause, 2015, el condicionamiento es más rápido cuando el aprendizaje es altamente benéfico para los animales en su ambiente natural. Por ejemplo, tal como encontraron García y colaboradores, 1966, los animales deberían aprender con rapidez a evitar alimentos envenenados. A un grupo de ratas se les ofreció agua endulzada con sacarina seguida de un fármaco que horas más tarde les provocaba malestar intestinal. Las ratas solo necesitaban enfermar una vez para aprender a evitar el consumo del agua. Esto demuestra la efectividad del condicionamiento clásico cuando es relevante para sobrevivir. ¿Cómo ocurre el condicionamiento clásico en el ambiente natural? Donhan, 2005, argumentaba que los estímulos condicionado e incondicionado por lo general son rasgos diferentes del mismo objeto. Analizó hallazgos de experimentos realizados con codornices japonesas macho en que el estímulo condicionado era la cabeza de peluche de una codorniz hembra y el estímulo incondicionado era el acceso a una hembra viva. En esas circunstancias, el condicionamiento clásico era muy fuerte. De hecho, era tan fuerte que la codorniz macho a menudo agarraba la cabeza de peluche y trataba de copular con ella. ¿En qué difiere el condicionamiento clásico en el ambiente natural del condicionamiento clásico en el laboratorio? El condicionamiento clásico puede ser útil porque la presentación del estímulo condicionado da al animal tiempo para prepararse para afrontar el estímulo incondicionado de manera eficaz. Podemos ver esto en la investigación de Pavlov. El condicionamiento que ocasiona en el animal la salivación antes de la llegada de la comida mejora la digestión al secretar hormonas y enzimas digestivas antes de la llegada del alimento al intestino. Existen muchos otros casos, por ejemplo, el pez guaraní azul macho que copulaba después de ser expuesto a un estímulo sexualmente condicionado producía 10 veces más descendientes que, si lo hacía en ausencia del estímulo condicionado. Ollis y otros, 1997. El hallazgo de que el condicionamiento clásico puede mejorar el éxito reproductivo indica su importancia. Terapia de exposición. Los principios del condicionamiento se han aplicado a pacientes que sufren trastornos mentales. Muchos individuos sufren fobias, temores extremos ante ciertos objetos o estímulos. Los ejemplos comunes incluyen la fobia a las serpientes, la fobia a las arañas y la fobia social, miedo intenso a situaciones sociales. Vea el capítulo 20. El temor puede ser tan grande que lleva al individuo a evitar los objetos o situaciones fóbicas. De acuerdo con la explicación conductista, las fobias se desarrollan cuando el estímulo condicionado o fóbico, una situación social, se asocia con un estímulo doloroso o aversivo, provocando temor. Términos clave: fobias. Temor excesivo a ciertos objetos o lugares que conduce a la evitación de los mismos. Fobia social. Trastorno mental en que el paciente experimenta niveles muy altos de ansiedad en situaciones sociales que a menudo lo llevan a evitar dichas situaciones. Terapia de exposición. Forma de tratamiento en que los pacientes fóbicos son expuestos a los estímulos o situaciones que les causan gran temor. Si las fobias se adquieren a través del condicionamiento clásico, es de suponerse que pueden eliminarse por medio de la extinción. En otras palabras, si el estímulo condicionado, o fóbico, se presenta de manera repetida sin las consecuencias aversivas, el temor asociado con ese estímulo deberá disminuir gradualmente. Como resultado de ello se desarrolló la terapia de exposición. En la terapia de exposición se expone a individuos fóbicos al objeto o situación temidos, por lo general aumentando de manera gradual su nivel de amenaza, por periodos cada vez mayores, hasta que disminuyen sus niveles de ansiedad. La terapia de exposición ha demostrado ser muy eficaz en el tratamiento de la mayoría de las fobias, Choi y otros, 2007. También es efectiva en el tratamiento de otros trastornos de ansiedad como el trastorno por estrés postraumático, TEPT, Eftekhari y otros, 2013. Sin embargo, la explicación de la efectividad de la terapia de exposición es menos clara. Teóricamente, se supone que se debe a la extinción de la respuesta de temor, que indudablemente forma parte de lo que está involucrado. No obstante, también son importantes las creencias cognitivas. Por ejemplo, Vogel y otros, 2010, encontraron que buena parte del efecto benéfico de la terapia de exposición en el tratamiento de la fobia social se debía a que los pacientes percibían que tenían mayor control sobre sí mismos y sus emociones.
Evaluación más los fenómenos principales del condicionamiento clásico han sido demostrados en numerosas ocasiones. Más el condicionamiento clásico suele tener un valor biológico importante, p. ej. La aversión al sabor. Permite que los animales y los seres humanos se preparen para la inminente llegada del estímulo incondicionado. Más la terapia de exposición, exitosa en el tratamiento de las fobias, al parecer involucra al proceso de extinción. El condicionamiento clásico solo es relevante para una parte muy pequeña del aprendizaje humano que, en su mayor parte, involucra procesos cognitivos mucho más complejos que los mecanismos básicos involucrados en el condicionamiento clásico. Por ejemplo, en los seres humanos es posible producir extinción inmediata si se les dice que no volverá a presentarse el estímulo incondicionado. Como veremos en breve, tanto el condicionamiento operante como el aprendizaje por observación son importantes en el aprendizaje humano. La efectividad de la terapia de exposición para el tratamiento de las fobias a menudo depende de procesos, p. ej. Los cognitivos, ignorados por los teóricos del condicionamiento. Condicionamiento operante solemos comportarnos de ciertas formas para obtener recompensas. Por ejemplo, los niños pequeños se portan bien a cambio de dulces y los estudiantes se esfuerzan para obtener buenas calificaciones. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje en que la conducta es controlada por recompensas, llamadas también reforzadores positivos, y por estímulos desagradables o aversivos. Buena parte del condicionamiento operante se basa en el principio del reforzamiento, según el cual, la probabilidad de que ocurra una determinada respuesta aumenta si esta es seguida por una recompensa o reforzador. Sin embargo, la probabilidad disminuye si es seguida por consecuencias negativas o aversivas. Términos clave: condicionamiento operante. Forma de aprendizaje en que las respuestas de un individuo son controladas por sus consecuencias, recompensa o castigo. Principio del reforzamiento. La probabilidad de que se produzca una respuesta aumenta si esta es seguida por una recompensa y disminuye si la sigue un castigo. Skinner, 1904-1990, contribuyó más que cualquier otro a nuestra comprensión del condicionamiento operante. Durante la década entre 1930 y 1939 llevó a cabo su famosa investigación en ratas cuyos resultados reportó en su libro publicado en 1938, La conducta de los organismos. Colocaba a una rata hambrienta en una pequeña caja, llamada caja de Skinner, que contenía una palanca. Cuando la rata presionaba la palanca aparecía una bolita de comida. La rata aprendió que podía obtener comida presionando la palanca, de modo que lo hacía cada vez más a menudo. Esto ofrece un claro ejemplo del principio de reforzamiento. No sorprende que los efectos de la recompensa fueran mayores cuando ésta se entregaba poco después de la respuesta en lugar de hacerlo de manera demorada. Esta fotografía de 1964 muestra a B. F. Skinner. Existen dos tipos de recompensas o reforzadores positivos, los primarios y los secundarios. Los reforzadores primarios son estímulos necesarios para sobrevivir, p. ej. Comida, agua, sueño, aire. Los reforzadores secundarios son estímulos cuyo valor como recompensa obedece a que aprendimos a asociarlos con reforzadores primarios, p. ej. Dinero, elogios, atención. En el condicionamiento operante la respuesta requerida debe producirse antes de que pueda ser reforzada o recompensada. ¿Cómo podemos entrenar a un animal para que presente una respuesta compleja que no presentaría naturalmente? La respuesta es el moldeamiento, en que la conducta del animal avanza progresivamente hacia la respuesta deseada. Por ejemplo, suponga que deseamos enseñar a una paloma a jugar tenis de mesa. Al principio sería reforzada por tocar una pelota de tenis de mesa. Con el paso del tiempo sus acciones tendrían que asemejarse cada vez más a las involucradas en el juego de tenis de mesa para ser recompensadas. En la gráfica, cada línea vertical representa una sola presión de la palanca. Programas de reforzamiento. Parece razonable que sigamos haciendo cosas que nos proporcionan recompensas y que dejemos de hacer las que no. Sin embargo, en la vida real es raro el reforzamiento continuo, en que se entrega el reforzador o recompensa después de cada respuesta. Esto llevó a Skinner a considerar lo que sucede en el reforzamiento parcial, en que solo se recompensan algunas respuestas. Identificó 4 programas de reforzamiento principales. Razón fija. Se recompensa cada enésima respuesta, p. ej. Cada quinta respuesta. Un ejemplo de este programa se encuentra en los trabajadores que reciben dinero adicional por alcanzar ciertos objetivos. Razón variable. En promedio, se recompensa cada enésima respuesta, pero la brecha real entre recompensas puede ser muy pequeña o bastante grande. Este programa se encuentra en la pesca y los juegos de azar. Intervalo fijo. Se entrega la recompensa a la primera respuesta producida después de un determinado intervalo, p. ej. 60 segundos. Los trabajadores que reciben una paga regular cada semana están en este programa.
Después de un determinado intervalo está disponible una recompensa, pero para obtenerla es necesario que el individuo presente una respuesta específica a intervalo variable. Se entrega la recompensa a la primera respuesta emitida después de un intervalo determinado que varía, por lo que puede ser más corto o más largo. En el caso de los trabajadores autoempleados que reciben pagos de sus clientes a intervalos irregulares, las recompensas están disponibles de acuerdo con intervalos variables. Sin embargo, para obtenerla es necesario que el individuo presente una respuesta específica. Términos clave: reforzadores primarios. Estímulos reforzadores que son esenciales para sobrevivir. Comida, agua. Reforzadores secundarios. Estímulos que deben su valor como recompensa a la asociación repetida con reforzadores primarios. Algunos ejemplos son el dinero y el elogio. Moldeamiento. Forma de condicionamiento operante en que la conducta se modifica lentamente en la dirección deseada al requerir respuestas que se asemejen cada vez más a la respuesta deseada para recibir la recompensa. Los programas variables, en especial el de razón variable, dan lugar a las tasas de respuesta más rápidas porque crean altos niveles de motivación. Eso explica por qué resulta tan difícil para los ludópatas dejar su adicción. En contraste, el reforzamiento continuo produce la tasa de respuestas más baja porque solo se necesita una respuesta para obtener cada recompensa. ¿Qué hay respecto a la extinción, el cese de la respuesta en ausencia de recompensa? Los programas de reforzamiento asociados con el mejor condicionamiento muestran también la mayor resistencia a la extinción. ¿A qué se debe que la extinción sea tan lenta en animales entrenados con el programa de razón variable? Los animales están acostumbrados a recibir las recompensas de manera irregular y poco frecuente, por lo que les lleva más tiempo darse cuenta de que ya no recibirán la recompensa. ¿A qué se debe que la extinción sea tan rápida en animales entrenados con reforzamiento continuo? Porque el cambio de recibir las recompensas en cada ensayo a no recibirla en absoluto es muy evidente. Término clave: equipotencialidad. La idea de que es posible condicionar cualquier respuesta en cualquier situación estímulo. Influencias instintivas. Skinner supuso que prácticamente cualquier respuesta podría condicionarse en cualquier situación de estímulo. Esta suposición se conoce como equipotencialidad, pero es incorrecta. De hecho, la conducta de los animales se asemeja sobre todo a su conducta natural o instintiva. Por ejemplo, puede ser imposible entrenar a un animal a alejarse de la comida para obtener una recompensa alimenticia. ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones de la economía de fichas? Breland y Breland, 1961, entrenaron a cerdos para que insertaran monedas de madera en una alcancía de cochinito para obtener la recompensa, cosa que aprendieron con gran rapidez. Lo curioso fue que su desempeño se fue haciendo cada vez más lento hasta que al final no recibían suficiente alimento para comer. Los cerdos ozaban la moneda, la levantaban con el hocico, la dejaban caer, escarbaban con ella, la lanzaban al aire, escarbaban un poco más, y así sucesivamente. Breland y Breland, 1961, p. 683. En otras palabras, la conducta de los cerdos reflejaba cada vez más sus conductas naturales para obtener comida. No es fácil explicar este arrastre instintivo en términos de condicionamiento. Término clave: economía de fichas. Forma de terapia basada en el condicionamiento operante en que los pacientes reciben fichas por presentar conductas deseables. Esas fichas pueden intercambiarse luego por recompensas. En el mundo real, economía de fichas. El condicionamiento operante se ha usado con éxito en el mundo real para entrenar a animales de circos, convencer a individuos de trabajar largas horas por un pago y elevar los estándares académicos elogiando a los estudiantes que tienen un buen desempeño. Aquí nos centraremos en la economía de fichas. La esencia de la economía de fichas es que los individuos reciben fichas, fichas de póker, por conductas deseables. Esas fichas pueden canjearse luego por recompensas. De manera alternativa, los individuos que exhiben conductas deseables pueden ser simplemente recompensados o reforzados con dinero. Silverman y colaboradores, 2004, reportaron hallazgos impresionantes en un estudio en que se empleó la economía de fichas con consumidores de cocaína que habían resultado extremadamente difíciles de tratar. A algunos pacientes se les ofrecieron hasta $3, $480, alrededor de 2.000 libras esterlinas, en cupones por permanecer libres de cocaína durante un periodo de 39 semanas. De quienes recibieron un incentivo elevado, 45% logró mantener la abstinencia por lo menos durante 4 semanas en comparación con 0% de quienes no tuvieron el incentivo. Silverman y colaboradores, 2012, revisaron varios estudios en que se usaron reforzadores positivos o recompensas para tratar a individuos adictos a drogas como cocaína o alcohol. Dichas economías de fichas por lo general fueron exitosas, pero hubo evidencia de recaída cuando se descontinuaron las recompensas. Es posible que se requiera proporcionar recompensas por periodos muy largos para minimizar el riesgo de recaída. Las economías de fichas también han demostrado ser de gran utilidad para ayudar a los individuos a dejar de fumar.
En un estudio, Alpern y otros, 2015, se expuso a algunos fumadores a una economía de fichas en que podían ganar una recompensa de $800 500 libras esterlinas, si dejaban de fumar durante 6 meses. Otros fumadores recibían la atención usual, que en muchos casos incluía una terapia de reemplazo de nicotina. Los hallazgos fueron claros. 16% de quienes recibieron la recompensa dejaron de fumar durante 6 meses en comparación con apenas 7% de quienes recibieron la atención habitual. En resumen, las economías de fichas son muy efectivas en el tratamiento de problemas severos como la adicción a la cocaína o el alcohol. Una ventaja importante es que pueden usarse en muchas situaciones diferentes. Por ejemplo, Mazurek y Van Atem, 2006, estudiaron los efectos de una intervención, retroalimentación y recompensas por una conducción adecuada, sobre la velocidad al conducir. El porcentaje de kilómetros manejados dentro del límite de velocidad aumentó de 68% en el grupo de control a 86% en el grupo que recibió la intervención. ¿Cuáles son los límites de las economías de fichas? Primero, los individuos cuya conducta es influenciada por la presencia de la recompensa pueden cambiar su conducta. Empezar a beber de nuevo, cuando ya no está presente la recompensa. Segundo, las economías de fichas pueden ser muy costosas. Sin embargo, a menudo son más económicas que otras intervenciones. Además, los costos de las economías de fichas pueden reducirse recompensando la conducta deseada. Abstinencia del tabaco, en un programa de razón variable en lugar de hacerlo de manera continua. Gupta, 2015. Perspectivas teóricas. Skinner argumentaba que el reforzamiento fortalece la asociación entre el estímulo, el interior de la caja de Skinner, y la respuesta reforzada, la presión de la palanca. Este punto de vista es demasiado simple. Tolman, 1959, sostenía que los animales aprenden mucho más de lo que Skinner suponía. De acuerdo con Tolman, los animales aprenden una relación entre medios y fines, el conocimiento de que una determinada respuesta producirá un determinado resultado, lo que constituye un enfoque mucho más cognitivo. ¿Cuál es la forma de condicionamiento en que a una respuesta la sigue un estímulo aversivo? Dickinson y Dawson, 1987, aportaron apoyo al enfoque de Tolman sobre el de Skinner. Las ratas aprendieron a presionar una palanca para recibir una recompensa. Algunas recibieron agua endulzada y las otras bolitas secas de comida. Las ratas privadas de agua produjeron muchas más presiones de palanca en extinción cuando antes habían sido reforzadas con agua dulce que con comida seca. Por consiguiente, en su conducta influyó su conocimiento del reforzador esperado. Gaffan y colaboradores, 1983, también encontraron que los animales no se limitan a presentar las respuestas reforzadas previamente. Ratas en un laberinto en forma de T elegían girar a la izquierda o a la derecha. Suponga que una rata gira a la izquierda y encuentra comida al final de ese brazo del laberinto. Según los principios del condicionamiento, la rata fue recompensada por girar a la izquierda, por lo que debería girar a la izquierda en el siguiente ensayo. Sin embargo, en el ambiente natural de la rata por lo general no es aconsejable regresar a un lugar del que acaba de retirar la comida. Al inicio del entrenamiento, las ratas evitaban el brazo del laberinto en forma de T en que previamente habían encontrado comida. En resumen, los animales no aprenden mecánicamente que ciertas respuestas son recompensadas como suponía Skinner. Términos clave: relación entre medios y fines. El conocimiento de que una determinada acción en cierta situación producirá cierto resultado. Castigo positivo. Forma de condicionamiento operante en que la probabilidad de una respuesta se reduce al hacer que le siga un estímulo desagradable o aversivo. Castigo negativo. Forma de condicionamiento operante en que la probabilidad de una respuesta disminuye si le sigue la remoción de un reforzador positivo. Técnica de tiempo fuera. Forma de castigo negativo en que se disminuye una conducta indeseable. Agresión, sacando al individuo de la situación en que se ha comportado de manera agresiva. Castigo. El condicionamiento operante puede involucrar estímulos desagradables o aversivos. Descargas eléctricas, lo mismo que reforzadores positivos o recompensas. Los humanos, y otras especies, aprenden a disminuir su exposición a los estímulos aversivos de la misma forma que aprenden a incrementar su exposición a recompensas. El condicionamiento operante en que una respuesta es seguida por un estímulo aversivo o desagradable es castigo positivo. Si el estímulo aversivo aparece poco después de la respuesta, disminuye la probabilidad de que esa respuesta se presente luego. El estímulo aversivo es mucho menos efectivo si aparece con una demora larga después de la respuesta. También existe el castigo negativo en que se retira un reforzador positivo o recompensa después de una respuesta dada. Por ejemplo, a un niño que empieza a tirar la comida al piso se le puede retirar la comida. El efecto típico del castigo negativo es disminuir la probabilidad de que se produzca la respuesta castigada.
Otra forma de castigo negativo es la técnica del tiempo fuera, en que se saca a un niño de una situación en que se ha comportado mal, vea el capítulo 7. Hallazgos. El castigo positivo tiene varios efectos indeseables. En una revisión, Herzog, 2002, encontró que por lo general el castigo produce una conformidad inmediata a los deseos de los padres. Sin embargo, se asocia con un comportamiento agresivo posterior y con un deterioro de la salud mental, p. Depresión. Vea el capítulo 7. También se asocia con la tendencia a que los niños castigados abusen de sus propios hijos o de su cónyuge al llegar a la adultez. Herzog y colaboradores, 2010, consideraron los efectos del uso del castigo por madres de 6 países: China, India, Italia, Kenia, Filipinas y Tailandia. En los 6 países, el castigo físico y los gritos se asociaron con mayor agresión del niño, mientras que el castigo físico y la técnica del tiempo fuera se asociaron con mayor ansiedad en los menores. Aprendizaje de evitación. Casi todos los conductores se detienen en los semáforos por la posibilidad de recibir consecuencias aversivas, p. Sufrir un accidente, si no lo hacen. Esta es una situación en que no se presenta un estímulo aversivo si se realiza una acción apropiada, y es un ejemplo del aprendizaje de evitación. Muchos estímulos aversivos, reforzadores negativos, fortalecen cualquier respuesta que impida su aparición. En experimentos sobre aprendizaje de evitación suele presentarse un estímulo inicial de advertencia, el cual es seguido por un estímulo aversivo a menos que el participante presente una determinada respuesta de evitación. Por ejemplo, considere un estudio en que Solomon y Wine, 1953, colocaron a perros en un aparato con 2 compartimentos. En esta situación, un cambio en la iluminación era la señal de advertencia de que estaba a punto de presentarse un estímulo aversivo, una fuerte descarga eléctrica. Este estímulo podía evitarse saltando al otro compartimento. La mayoría de los perros recibieron unas cuantas descargas al inicio del experimento, pero por lo general pudieron evitarlas en los cientos de ensayos restantes. Términos clave. Aprendizaje de evitación. Forma de condicionamiento operante en que una respuesta de evitación apropiada impide la presentación de un estímulo desagradable o aversivo. Reforzadores negativos. Estímulos desagradables o aversivos que fortalecen las respuestas que impiden su aparición. ¿Cómo podemos explicar el aprendizaje por evitación? La respuesta de evitación es recompensada o reforzada por la reducción del miedo. Mourer, 1947. Además, los participantes adquieren 2 creencias. Lobibond, 2006. 1. El estímulo incondicionado se presentará después del estímulo de advertencia. 2. El estímulo incondicionado se omitirá después de realizar una determinada respuesta. De Clerk y Weir, 2011, llevaron a cabo un experimento sobre aprendizaje de evitación con participantes humanos cuyo interrogatorio reveló la adquisición de ambas creencias. Evaluación más el condicionamiento operante suele ser muy eficaz. Más el castigo positivo y negativo también son efectivos, p. Para mejorar la conducta de los niños. Más las economías de fichas han logrado reducir formas indeseables de conducta, p. Adicción a las drogas. Skinner minimizó el papel de los factores internos, p. Metas y creencias. Como señalara Bandura, 1977, p. 27. Si las acciones fueran determinadas únicamente por recompensas y castigos externos, las personas se comportarían como las veletas, con cambios constantes en direcciones radicalmente diferentes para adecuarse a los caprichos de otros. En realidad, solemos seguir nuestras metas de largo plazo en lugar de permitir que la situación inmediata nos influya. El condicionamiento operante tiene más que ver con influir en la conducta de la gente que con el aprendizaje. Suponga que le ofrezco una libra esterlina cada vez que diga que la Tierra es plana. Seguramente lo diría cientos de veces, sobre todo si anda corto de dinero. Por lo que la recompensa habría influido en su conducta. Sin embargo, dudo que eso lo llevará a creer que la Tierra es plana. A diferencia de lo que afirmaba Skinner, en la vida real aprendemos mucho más observando la conducta de otros que realizando respuestas recompensadas, como se revisa en la siguiente sección. La idea de equipotencialidad de Skinner es incorrecta porque resta importancia a la conducta instintiva. Aprendizaje por observación. Albert Bandura, 1925, coincidía con Skinner en que el aprendizaje, por lo general, involucra recompensas. Sin embargo, argumentó convincentemente que buena parte del aprendizaje humano cotidiano no involucra al condicionamiento operante. Aprendemos mucho observando la conducta de otros, donde la otra persona es el modelo, lo que define el aprendizaje por observación. ¿Por qué es tan importante el aprendizaje por observación? De acuerdo con Bandura, 1977, p. 12. Las teorías psicológicas tradicionalmente suponen que el aprendizaje solo puede ocurrir realizando respuestas y experimentando sus efectos. En realidad, prácticamente todos los fenómenos del aprendizaje que resultan de la experiencia directa ocurren sobre la base vicaria, de segunda mano, de observar la conducta de otras personas y las consecuencias que ésta tiene para ellas.
Advierta que el aprendizaje por observación no es lo mismo que la imitación. Usted podría imitar la conducta de alguien si su conducta es seguida por una recompensa, pero es mucho menos probable que imite la conducta castigada. Existe mucha evidencia del aprendizaje por observación. Pueden encontrarse ejemplos en relación con la agresión, capítulo 7, el desarrollo moral, capítulo 10, y la adquisición de roles de género, capítulo 11. El enfoque de Bandura es mucho más cognitivo que el de Skinner. El éxito del aprendizaje por observación requiere que el individuo preste atención a la conducta del modelo, almacene la información sobre esa conducta en la memoria de largo plazo y esté motivado para realizar la conducta aprendida, mediante la expectativa de ser recompensado. Hallazgos: el aprendizaje por observación es tan efectivo como el aprendizaje basado en la realización de la conducta en cuestión. Blandin y Proteau, 2000, encontraron que el desempeño en una tarea cronometrada era similar luego del aprendizaje por observación y de la práctica física. Además, quienes participaron en la condición de aprendizaje por observación desarrollaron mecanismos de corrección de error por lo menos tan eficaces como los de los participantes que recibieron práctica física. Término clave: aprendizaje por observación. Aprendizaje basado en la observación de la conducta de otros e imitación de la conducta que es recompensada, pero no de la conducta castigada. En los infantes el aprendizaje por observación tiene una fuerte influencia del contexto. El aprendizaje por observación puede ser más sutil de lo supuesto por Bandura. Gergely y otros, 2002, y Kiral y otros, 2013, entrenaron a bebés de 14 meses para encender una luz luego de observar a una modelo adulta usar la frente para tocar la luz y encenderla. Cuando las manos de la modelo estaban libres, 69% de los bebés imitaban su conducta usando la frente. Cuando las manos estaban bajo la mesa envueltas en una manta, por lo que no estaban libres, solo 21% de los pequeños imitaron su conducta y eligieron más bien usar sus manos. Es decir, los infantes toman en cuenta las razones de la conducta de los modelos y no siempre imitan sus acciones exitosas o recompensadas. ¿Por qué algunos niños exhiben más aprendizaje por observación que otros? Bandura supuso que sus experiencias particulares eran de importancia fundamental. Sin embargo, Fenstermacher y Saudino, 2007, encontraron que gemelos idénticos eran mucho más parecidos en el aprendizaje por observación que gemelos fraternos. Este hallazgo indica que también son importantes los factores genéticos. Evaluación más: el aprendizaje por observación ocurre muy a menudo en niños y adultos. De hecho, es probable que ocurra con más frecuencia que el condicionamiento operante. Más el aprendizaje por observación puede tener efectos importantes en la conducta posterior que son comparables a los del aprendizaje basado en el desempeño real, Blandin y Proteau, 2000. El aprendizaje por observación puede ser más complejo de lo que Bandura supuso. Incluso los infantes pueden tener en cuenta factores como la intención del modelo y las restricciones de la situación sobre su conducta, Gergely y otros, 2002. El aprendizaje por observación depende más de la interpretación que hace el individuo de la situación de lo supuesto por Bandura. Suponga que observa que un compañero recibe un premio por ganar una carrera de atletismo. Si el atletismo no le interesa, quizá decida que su compañero está desperdiciando el tiempo y no se sienta tentado a imitarlo. Las diferencias individuales en el aprendizaje por observación dependen tanto de factores genéticos como de los factores ambientales enfatizados por Bandura. Resumen del capítulo: hay una distinción importante entre el hincapié que hace el enfoque experimental en leyes generales y el enfoque que enfatiza las diferencias individuales. El conductismo transformó a la psicología por su insistencia en estudiar la conducta más que la introspección. También tuvo un impacto teórico importante en la psicología del aprendizaje gracias a la investigación sobre el condicionamiento clásico y operante. El enfoque cognitivo se distinguió del conductismo por centrarse tanto en los procesos mentales internos como en la conducta. La neurociencia cognitiva, que utiliza evidencia tanto de la actividad cerebral como de la conducta para entender los procesos mentales internos, representa un desarrollo importante del enfoque cognitivo. El enfoque del desarrollo recibió una influencia enorme de Freud y Piaget, quienes enfatizaron que la conducta del adulto depende en gran medida del aprendizaje y las experiencias de la niñez. Al inicio, la psicología social se concentró excesivamente en el individuo, aunque después se extendió para considerar en detalle los procesos grupales. Cada vez presta más atención a los procesos cognitivos que influyen en la conducta en situaciones sociales. En la psicología biológica, la psicología normal y la investigación sobre inteligencia y personalidad se aprecia la atención a las diferencias individuales. Un tema común en esos enfoques es la idea de que las diferencias individuales dependen en parte de factores genéticos, un tema que fue llevado a la psicología por Charles Darwin. Darwin también tuvo una influencia importante al sostener que la conducta humana depende de las presiones evolutivas que enfrentaron nuestros ancestros.
El condicionamiento clásico implica aprender a predecir que un estímulo neutro será seguido en breve por un estímulo agradable o desagradable. El condicionamiento clásico tiene gran valor de supervivencia, La aversión al sabor. La terapia por exposición, basada en el condicionamiento clásico, es un tratamiento eficaz para diversas fobias. El programa de reforzamiento de razón variable, como el que se encuentra en los juegos de azar y la pesca, se asocia con una tasa de respuestas más rápida y con la mayor resistencia a la extinción. Las economías de fichas han demostrado su eficacia para tratar muchos problemas graves, como la adicción al alcohol y la cocaína. Tanto el castigo positivo como el castigo negativo son efectivos. Sin embargo, el primero produce más efectos secundarios, indeseables. El enfoque de Skinner es mucho más adecuado para situaciones en que respondemos por recompensas y castigos inmediatos que en situaciones donde seguimos metas de largo plazo. El aprendizaje por observación es muy común en la vida diaria. Por lo general es más eficiente que el condicionamiento operante. El aprendizaje por observación puede ser más sutil de lo que supuso Bandura. Lecturas adicionales: Brennan, J. 2013. Historian Systems of Psychology. New York, Pearson. The Story of Psychology is discussed fully in an accessible fashion. Donhan, M. 2015. The Principles of Learning and Behavior, 7th. Stanford, C.T. Engage Learning. This textbook contains very thorough and up-to-date information on all the approaches to learning discussed in this chapter. Eysenck, M.W. y Brisbaert, M. 2017. Fundamentals of Cognition, 3rd. Abingdon, Oxford. Psychology Press. Chapter 1 of this textbook provides an account of the history of cognitive psychology. Leahy, Th. 1992. The Mythical Revolutions of American Psychology. American Psychologist, 47, 308, 318. Thomas Leahy argues persuasively that the changes occurring at the start of the so-called behaviorist and cognitive revolutions were much less dramatic than is usually assumed. Preguntas de ensayo 1. Compare y contraste el papel de los enfoques conductista y cognitivo en la comprensión de la conducta humana. 2. Analice los principales enfoques de la psicología que enfatizan las diferencias individuales. ¿Cuáles son algunas de las semejanzas principales entre dichos enfoques? 3. ¿Qué es el condicionamiento clásico? ¿Cómo difiere la investigación del condicionamiento clásico hecha en el laboratorio del condicionamiento clásico en la vida real? 4. ¿Cómo explica Skinner el condicionamiento operante? ¿Cuáles son las principales limitaciones de su explicación? Notas. Nota del traductor. En el texto el autor define la extinción como la eliminación de una respuesta cuando ésta no es seguida por la recompensa, en el condicionamiento operante, o por el estímulo incondicionado, en el condicionamiento clásico. Si bien en ambos tipos de condicionamiento la extinción tiene como resultado la disminución de la respuesta condicionada, el procedimiento es distinto y corresponde a cada tipo de condicionamiento. En el condicionamiento operante la extinción es resultado de la suspensión del reforzamiento que seguía a la respuesta operante, mientras que en el condicionamiento clásico la extinción ocurre cuando al estímulo condicionado, deja de seguirle el estímulo incondicionado, Nota del traductor. En el texto el autor señala que el único criterio para obtener el reforzamiento en los programas de intervalo, fijo o variable, es el paso de cierto tiempo, que se mantiene constante o cambia de un reforzador a otro. Señala también que para obtener la recompensa no es necesario que el sujeto presente una respuesta específica. Esto es un error ya que el criterio planteado por el autor define a un programa no contingente de tiempo, fijo o variable, en el cual, efectivamente, solo se requiere el paso de cierto tiempo pero no de una respuesta específica. Los programas de intervalo son programas contingentes en los cuales la entrega del reforzador requiere que, una vez que transcurre el intervalo establecido, fijo o variable, el sujeto emita una respuesta específica para obtener la recompensa.